Motivacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Este día yo voy a tocar un tema bastante delicado, pero creo que es un tema muy importante. Yo he venido como evadiendo hablar de esto, pero son muchas las llamadas que he recibido y los mensajes de pastores, de ministros, hijos ministeriales, haciéndome preguntas acerca de temas que han sido expuestos quizá en las noticias, quizá en las redes sociales, y entonces yo les he dado respuestas así un poco básicas, pero este día vamos a tratar de profundizar un poco. Yo oro que el Espíritu Santo mantenga su atención, que usted se mantenga alerta, que usted pueda captar todo lo que queremos decir. Sé que va a ser mucha información. No se preocupe en retener más de lo que necesita retener. De todas maneras, este video va a estar disponible para usted después. Lo importante es que usted vaya captando lo que hablamos y que mantenga el hilo de lo que hablamos. Quiero comenzar diciéndole que el primer libro profético fue el libro del profeta Amós. Y Amós hizo una alerta al pueblo de Dios, pero el llamado de él fue muy particular, porque el libro de Amós es una invitación para ser capaces de ver más allá de lo que el mundo ve, de poder descubrir detrás de un cielo tranquilo y apacible en nuestra sociedad, ver las tormentas que se avecinan. Amós tenía un llamado a destapar los dramas que están afectando o que estaban afectando la Israel del momento y denunciarlos, denunciar la deshonestidad de los políticos, la corrupción de los jueces, el autoritarismo de los funcionarios, la explotación de los ricos, la violencia de los poderosos, la hipocresía de algunos religiosos. ¿Y por qué le digo esto? Porque si a un profeta Dios lo llamó a hacer eso, es porque a Dios le importa lo que la humanidad está viviendo. Yo me imagino que usted va a estar de acuerdo conmigo que así es. Entonces, amados, vamos a comenzar hablando este día acerca del orden mundial. El tema lo llamé el nuevo orden mundial y el COVID-19. Y usted va a ver cómo es que esto está engasado lo uno con lo otro. Así que vamos a comenzar viendo qué es el nuevo orden mundial, porque lo escuchamos, lo repetimos, pero no estamos seguros de a qué se refiere. Bueno, el nuevo orden mundial es un supuesto periodo en la historia caracterizado por cambios dramáticos, tanto en las ideologías políticas como en la lucha de poderes a nivel global, o sea, a nivel de todo el planeta Tierra. Es un estado único y global, con moneda, religión y creencias unificadas, buscando la perfección del individuo. Pero obviamente si hay monedas unificadas, religión unificada, o se busca por lo menos, y creencias unificadas, es que se busca que haya alguien o algunos que dirijan o que controlen esa unificación a nivel del mundo. Ahora, en el vulgo o en el ámbito popular, el término nuevo orden mundial se ha usado también como parte de diversas teorías de conspiración. ¿Qué es una conspiración? Es algo que se supone, que se asume, que parece que, y tenemos datos aislados, pero que no se puede comprobar exactamente, aunque todo nos dirige a pensar que así es. Ahora, el tema del nuevo orden mundial también muchas personas lo vinculan con las profecías de los últimos tiempos que leemos en Apocalipsis. Y como concepto, nuevo orden mundial como concepto, tal vez no con ese nombre, pero como un concepto, se manifiesta por vez primera a través de los Illuminati. Ahora, una pregunta es, ¿quiénes son los Illuminati? Porque también oímos hablar de los Illuminati, que están vinculados con los masones, pero ¿quiénes son? Bueno, en primer lugar, a través de ellos nace el concepto de nuevo orden mundial. Y los Illuminati eran una sociedad secreta o una hermandad secreta que fue fundada el 1 de mayo de 1776. Ahora, interesantemente, fue fundado por un profesor de Alemania, el profesor Adam Weishaupt, de la Universidad de Ingolstadt, Baviera, Alemania.
Y él estaba en contra del poder que ejercía el Estado y de la influencia de la religión. Interesantemente, fue Mayer Rothschild, que era un masón y era miembro de los 300, quien financió al profesor Weishaupt para que creara allí en Baviera los Illuminati, para que lo desarrollara. Y el barón Rothschild se infiltró primero dentro de los Illuminati y después también estaba dominando las logias masónicas de todo ese tiempo a través de los Illuminati. Ahora, Mayer Rothschild era un banquero, era un alemán de origen judío, era fundador de una dinastía que lleva el nombre de su apellido, y se cree que esta familia se convirtió en la familia más adinerada de la historia del mundo. Usted tal vez debe de haber escuchado hablar del barón Rothschild, fue muy conocido. Ahora, ¿cuál era la visión de los Illuminati o cuál era el objetivo de los Illuminati? Era instaurar el nuevo orden mundial, aunque no lo llamaran así. Interesantemente, esta orden se disolvió 10 años después por presión de la Iglesia Católica. En 1785 se estaba disolviendo. La Iglesia Católica consiguió que el gobierno de Baviera lo prohibiera. Aún así, hasta el día de hoy, se habla de ellos, pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos volvieron a agruparse o reagruparse, otras personas obviamente, pero con esa misma visión, y aún en la oscuridad y en la sombra, ellos tratan todavía de establecer un nuevo orden mundial. Tal vez ya no están como la sociedad secreta llamados los Illuminati, pero son personas con las mismas características y la misma visión. Ahora, se sabe que son muchos los ricos y famosos que han estado relacionados con este movimiento. Quiero decirle que los seguidores de esta secta también exaltaban a un dios de un solo ojo llamado Horus, Horus con H. Horus era el hijo de Osiris, el dios del aire y de la tierra, y de la diosa Isis. O sea, eso es mitología, ¿verdad? Pero a ese dios Horus es que ellos le rendían culto. Usted puede ver ahí en pantalla un símbolo que es el que usaban los primeros Illuminati. Mire que arriba tiene unas letras en latín, Anuit Coptis, y después ya le voy a decir lo que quiere decir cada cosa de esa. Y este fue el símbolo que usaron los Illuminati por primera vez en 1776. Ahora mire, la frase Anuit Coptis quiere decir favorece nuestras empresas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estaban en los Illuminati eran empresarios. Después de eso, en el triángulo, usted está viendo el ojo que todo lo ve, o sea, el ojo único. Y se puede observar que habían 3 escalones en la pirámide. El 3 es un número muy significativo en la masonería. Y en el primer escalón, en números romanos, usted ve 1776. Esta es la fundación de los Illuminati, pero también, interesantemente, la fundación de los Estados Unidos de América, que fue el 4 de julio de 1776, o sea, el mismo año que los Illuminati. Y más abajo, en la parte de abajo de la circunferencia, está la frase Novus Ordus Seclorum, que quiere decir nuevo orden de las eras, o sea, de los tiempos. Ahí ve usted otra ilustración que, si se da cuenta, es la misma ilustración del sello de los Illuminati, pero ahora lo vemos en el reverso de un billete de $1. Esto apareció a partir de 1935. Ahora, ¿qué tiene que ver el billete de $1 de los Estados Unidos con los Illuminati? ¿Por qué está en el reverso de la moneda de los Estados Unidos? Y es hasta 1935. Pero interesantemente, usted ve ese símbolo aún en aeropuertos, creo que en Denver, Colorado, está. Y también usted ve ese símbolo en The Information Awareness Office, que es una oficina
del Estado de Defensa de los Estados Unidos, como usted lo puede ver aquí. Bien, ¿quiénes lideran el plan del nuevo orden mundial? Se dice que los dirigentes de este plan son los Illuminati en primer lugar, los judíos, capitalistas, comunistas, la nobleza, o sea, reyes, condes, etcétera, masones, banqueros, magnates, plutócratas, grupos de la Iglesia Católica como el Opus Dei, políticos, gobiernos, algunos o todos los gobiernos, la Cosa Nostra, que no voy a entrar en eso, las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero hoy día se menciona más que nunca a Bill Gates. Ya le voy a decir quién es Bill Gates. Quizá la mayoría de ustedes lo saben, pero habrá algunos que no lo sepan. Y según los comentaristas, el mayor peligro hoy día de los que quieren manejar el nuevo orden mundial consiste en la presencia de una élite globalista, como por ejemplo la Fundación Rockefeller. Ellos son parte de un grupo plutocrático, elitista, que está liderando el nuevo orden mundial. Bien, el primer uso de esta expresión como nuevo orden mundial, o sea, no el concepto, sino la expresión en sí, aparece en el documento de los 14 puntos de Thomas Woodrow Wilson. Él fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica del año 1913 al año 1921. Después de que terminó la Primera Guerra Mundial, la cual duró de 1914 a 1918, este presidente hace un llamado para que se cree la Liga de las Naciones. Esto fue anterior a lo que es hoy las Naciones Unidas o la Organización de las Naciones Unidas o bien la ONU. Entonces, él hizo un llamado y la frase Nuevo Orden Mundial se usaba con cierta reserva todavía después de la Segunda Guerra Mundial, la cual duró de 1939 a 1945, cuando se describían los planes para la creación de la ONU o las Naciones Unidas, la cual fue fundada el 24 de octubre de 1945. Inmediatamente después que terminó la Segunda Guerra Mundial, comenzó la llamada Guerra Fría. Ahora, ¿qué es la Guerra Fría? Perdóneme que le dé toda esta información, pero es necesaria para que usted pueda ir comprendiendo todas las cosas. Mire, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, militar, informático, social, que comenzó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. Ahora, ¿quiénes fueron los de ese enfrentamiento? Estaba el bloque occidental, o sea, de acá de América, de nuestro mundo, que estaba liderado por Estados Unidos, y estaba el bloque oriental del viejo mundo comunista, que estaba liderado por la Unión Soviética, antes Rusia. Y este enfrentamiento, que fue del 1945 a 1947, se llamó Guerra Fría porque era una guerra ideológica, no era de armas, era ideológica, pero se extendió casi 50 años más. O sea que fue para 1991 que terminó la llamada Guerra Fría. Pero de 1985 a 1991, los presidentes Mikhail Gorbachev de la Unión Soviética y George Bush de los Estados Unidos usaron ellos ya el término Nuevo Orden Mundial para tratar de definir la naturaleza de la posguerra, el espíritu de cooperación que ellos querían materializar entre estas grandes potencias. Ahora, el uso más reciente y la expresión Nuevo Orden Mundial es a través del final de la Guerra Fría. Muy bien. También vino una revuelta de la informática o de la información o la comunicación, y ya durante la década de 1970 hubo una gran discusión acerca de la información y las relaciones que habían entre los países desarrollados, como los que acabamos de hablar, países de Europa, Estados Unidos, etc., y los llamados países del tercer mundo, donde caemos nosotros, y casi todos los países de Latinoamérica. Había un desfase entre el primer mundo y el tercer mundo.
la herencia colonial, originó lo que se llamó el nuevo orden económico mundial, que implicaba una distribución un poco más equitativa de los recursos económicos, como para reparar la explotación que había habido durante el colonialismo. Pero al colonialismo político no solamente le había sucedido otro económico, un colonialismo económico, sino que también ahora era informativo. De allí que entonces surge una variante llamado NOMIC, Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación. Como ven, el concepto del Nuevo Orden Mundial ha tenido muchísimas variantes, y ya para 1991 empieza a hablarse del ecosistema, la ecología. Quizás ustedes lo recuerdan como cuando empezó todo el boom de mantener el ambiente, el medio ambiente, los ambientalistas, y se señala y se empieza a comentar que la contaminación del aire por parte de la humanidad ha alcanzado niveles que amenazan la salud en centenares de ciudades y que están dañando las cosechas en veintenares de países. Se dice que la destrucción de los hábitats y la contaminación está haciendo que disminuya la diversidad biológica en la Tierra. Ahora, esto plantea la necesidad de establecer otra variante del nuevo orden mundial, y entonces le llaman un nuevo orden mundial económico, ecológico y político. Y entonces surgen los ecoterristas, o los que están en favor de mantener la ecología o el sistema en la Tierra. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Que la superpoblación humana es la mayor amenaza ambiental, social e industrial. Fíjese, yo me imagino que para este momento usted ya sabe para dónde vamos. Cuando hay gente pudiente que dice, hay una superpoblación, hay demasiada gente en el mundo, ¿en qué piensan? En eliminar algún poco de esta gente, poco o mucho. Y entonces había un concepto que había surgido desde la Primera Guerra Mundial, que era la eugenesia. Ya le voy a explicar lo que es la eugenesia. Y esto estuvo muy activo, o se había comenzado en 1822 hasta el 1911, pero ahora con esta idea de mantener el ecosistema, entonces se reactiva el concepto de la eugenesia. Ahora, aquí viene un dato muy importante. ¿Sabe usted quién era uno de los que dirigía la eugenesia a nivel global? William Gates, el padre de Bill Gates. Ok, vamos a ver qué es la eugenesia. Es la eliminación de individuos que la ciencia convencional considera que son portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos fijados. ¿En quién piensa? En Hitler, que había que eliminar a los que no tenían raza superior o raza aria, ¿verdad? Entonces, las sociedades de eugenesia de Estados Unidos e Inglaterra, ¿qué era lo que trataban de hacer? Esterilizar a las personas que según ellos estaban manchados por su origen o que tenían poco valor cívico, entre ellos los que estaban enfermos, que tenían alguna enfermedad contagiosa o genética, una tara, los latinos, los negros, los indígenas y aquellos que pertenecían a religiones monoteístas, especialmente cristianos, católicos o cristianos. Aquí es interesante, vemos que esto es algo definitivamente del enemigo, porque Dios no va a eliminar personas porque a Dios le parece que son inferiores, porque ese no es el pensamiento de Dios. Aquí vemos que esto es un pensamiento netamente diabólico, infiltrado a personas que se creen superiores. Ok, entonces la ONU, la Unión Europea y algunos magnates como es Soros, es uno de los hombres más ricos del mundo, Rockefeller, Rothschild, los magnates de Silicon Valley. Silicon Valley es el lugar de la tecnología en los Estados Unidos, que ellos son Bill Gates, Bezos, el hombre más rico del mundo, Zuckerberg y Thiel.
Ellos se convierten en los artífices de una estrategia de instauración, ¿qué cree?, del aborto a nivel mundial. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de reducir la población. ¿Quién es Bill Gates entonces? Mire, este es un hombre que nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Washington. Él hoy día es un multimillonario, magnate, empresarial, informático y filántropo, en el sentido que gran parte de su fortuna la dedica supuestamente a proveer vacunas para el tercer mundo, para África, lugares más pobres, menos provistos, y también muy interesados en ayudar a la educación de estos países del tercer mundo. Él es cofundador de la empresa de software Microsoft junto con Paul Allen. Paul Allen fue su socio, y sabe que es muy interesante un dato. Cuando Bill Gates descubrió este sistema operativo de Microsoft para computadoras o para ordenadores personales, como se llamarían, él hizo un trato con IBM. Y cuando le presentó a IBM, el gran monstruo IBM, que quería venderle su patente, él le propuso que le dieran $1 por cada ordenador que usara este sistema operativo. O sea, que el trato era que cuando vendieran las máquinas ya les vendieran instalado el Microsoft. IBM se rió y dijo, $1. Por supuesto, claro que sí, pero no contaban con los millones de ordenadores personales que IBM iba a vender, y el trato continúa, y por cada uno él ganó $1. Bien, se calcula hoy día que, o por lo menos hasta finales de 2019, que su fortuna es de $96.5 mil millones, y lo coloca esto como el segundo hombre más rico del mundo después de Bezos. Está casado con Melinda Gates, que también es una filántropa, y ellos juntos comparten la presidencia de la Fundación Bill y Melinda Gates. Están dedicados a reequilibrar las oportunidades en salud, como le dije, y educación a nivel local, pero sobre todo en aquellos países menos favorecidos. Ya para este momento usted ya está pensando un poco cómo se va armando el asunto. Ok, seguimos con el año 2000, el orden mundial del año 2000. Mire, se argumenta que el mundo del siglo XXI, o sea, el año 2000, está dividido en 3 campos formados alrededor de 3 grandes imperios o potencias. Número 1, China. Número 2, la Unión Europea, los países de Europa que conforman la Unión Europea. Y número 3, Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, estos 3 grandes imperios o potencias tratan de moldear el mundo de acuerdo con sus propios intereses, y cada uno haciendo uso de su poderío imperial. Ahora, en el 2007, Bill Gates destina su fortuna a producir la píldora abortiva RU483, que químicamente se llama mifepristona. El efecto de esta píldora es que desprende el embrión que ya ha sido fecundado del endometrio de la mujer. Entonces, creo que este es un dato muy importante, porque un hombre tan millonario que supuestamente está tratando de ayudar a los pobres, también está distribuyendo, ya invertido muchos de sus millones para que se distribuya esa píldora para que no vengan más niños al mundo. Quiero citarle algo de las Escrituras. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Amado, yo en este momento quiero declarar que son más los entendidos que van a resplandecer como las estrellas en el firmamento,
los que enseñan a la multitud a vivir la justicia de Dios, que aquellos que están en tinieblas tratando de usar la ciencia para destruir a la humanidad. Nosotros necesitamos clamar que la ciencia y la tecnología sea usada para el bien y sea usada para vivir la justicia de Dios sobre la tierra, para avanzar y para establecer el reino y para propagar el evangelio, pero no para destruir la humanidad. Para el año 2019-2020, los avances tecnológicos eran pasmosos y la proyección que se tenía para el 2020 era de introducir 10 nuevos avances tecnológicos al mundo de la cibernética. Yo se los voy a poner allí en pantalla, son muchos, pero es importante que los conozcamos. Es el 5G, Wi-Fi 6, analítica avanzada de datos, inteligencia artificial, blockchain, IA conversacional, ACPC, Always Connected PC, drones autónomos, vehículos autónomos, Smart Cities, RPA, automatización robótica de procesos, SAX, UX, X y privacidad. O sea, esto tiene que ver también con el mundo de los robots, que pronto va a desplazar a personas que están empleados haciendo ciertos trabajos. ¿Cómo es que la tecnología afecta tanto el nuevo orden mundial? Porque el país que sea más poderoso será el que dirija o coordine el nuevo orden mundial, o sea, esta unificación de ideas, de moneda, de religión, será, coordinada por el que sea más poderoso. ¿Y quiénes son los más poderosos? Regularmente los que tienen más dinero, los que tienen más producción económica. Y hoy día, ¿quiénes son los que tienen más producción económica? Los que están más avanzados en la tecnología. Quiero darle un dato importante, y es que a finales de 2019, China lanzó la tecnología 5G, quiere decir generación quinta o quinta generación, un nuevo tipo de celulares que sacó Huawei usando esta tecnología 5G, que era mucho más eficiente, mucho más rápida, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando China lanza esto, y hubo un lanzamiento en una reunión que hubo en Múnich, Europa se convierte en el campo de batalla. La Unión Europea, liderada por Alemania, digamos. ¿Por qué? Porque aunque ellos no tienen un gran tecnólogo, un big tech, como llamaría, él es el terreno que buscan tanto Silicon Valley en Estados Unidos como China. Y ellos quieren poder dominar a Europa o a la Unión Europea por la demanda de la tecnología. Entonces, lo que está en la mira tanto de Estados Unidos como de China es Europa o la Unión Europea para que se conviertan en sus consumidores. Entonces, cuando hubo esta presentación en Múnich, Washington invitó a Europa que abandonara cualquier intento de alianza con China en temas claves como era el 5G. ¿Por qué? Porque era un sistema de comunicación controlado por personas comunistas que no entienden la privacidad o que no ven la competencia de la misma forma como los países democráticos o los países libres occidentales. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Dicen los europeos, que esta tecnología 5G y lo que produce China no solamente es bueno, sino que es mucho más barato. Entonces la mano de obra en China es tan barata que no puede competir con Estados Unidos a ese nivel. Quiero que vaya conmigo al libro o al Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Vamos a leer lo que el Señor Jesucristo nos dijo del verso 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados míos, los gobernantes de las naciones que no tienen a Cristo, lo que buscan es controlar a las personas, poseer su voluntad, dominarlos, servirse de ellos. Esa no es la forma del gobierno espiritual de nuestro Señor Jesucristo, quien vino para servir y no para ser servido. Bueno, ha habido a través de la pandemia, llamada pandemia del COVID-19, y yo no voy a entrar mucho en el mecanismo de acción del virus, aunque es un virus conformado por varias cadenas de péptidos. Su RNA tiene unas puntitas, pero el mecanismo es que se adhiere a las células del organismo y sobre todo a las células de la sangre, compite con el hierro de la hemoglobina, la desplaza, provocando trombos, o sea, coágulos dentro del sistema circulatorio que se van a los pulmones, y esto afecta para que la persona pueda respirar. Pero bueno, no vamos tanto a tocar el plano científico, sino más bien la proyección socioeconómica. Ahora, se ha acusado a China, porque estamos hablando de las potencias mundiales, de que ellos son los productores del coronavirus en el laboratorio y que ellos son los que lo esparcieron al mundo. Tampoco voy a entrar en las especulaciones ni en la conspiración de si fue China o no fue China, de que si fue con ayuda de científicos estadounidenses o no, etc. Lo que sí puedo decirle es que se conformó un equipo de científicos de diferentes países para investigar el COVID, y uno de ellos, que fue el vocero, el doctor Robert E. Garry, él le dijo a BBC Mundo, dice: pudimos determinar a partir de decodificar el material genético del nuevo coronavirus que no se trata de una creación de laboratorio, sino que es producto de la evolución natural. Pudimos establecer que a partir de las características genéticas del SARS-CoV-2 es imposible que alguien pudiera haberlo creado en un laboratorio. Ahora, nuestra posición tiene que ser, no importa quién lo creó, no importa si fue hecho en laboratorio por los chinos, no importa si ellos lo enviaron al mundo, no importa quién fue el infiltrado, lo importante es que nosotros como hijos de Dios ya presentamos nuestro caso delante de la corte celestial y sabemos y creemos que nuestro Dios nos hará justicia de nuestro adversario, como fue dicho. Bien, ahora, el nuevo orden mundial 2020, ellos afirman de la existencia de un plan que está diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, colectivista, burocrático, controlado por sectores elitistas, plutocráticos a nivel mundial, y que para ello están utilizando el coronavirus. Ahora, sabemos que el coronavirus no solo es una crisis sanitaria en este momento, sino que va a poner en jaque la política económica de cada país y sobre todo los de Latinoamérica. Y no solo eso, sino que va a cambiar la forma en que los países se relacionan entre ellos. Ahora, la pandemia está reconfigurando el panorama de la política internacional por el liderazgo que están ejerciendo los gobernantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que el que mejor gestione la pandemia y sus consecuencias, este es el que va a manejar el mundo. La pregunta es, ¿quién va a hacer? Interesantemente, el mandatario chino Xi Jinping dijo el 29 de mayo de este año 2020 que el mundo está a punto de convertirse en un mundo multipolar y globalizado, donde no existan fronteras y donde las relaciones comerciales sean completamente libres.
Ahora, para él, para Jinping, el mundo necesita un orden lógico y de hecho China se compromete a dirigir a los países para garantizar la seguridad internacional y conformar este nuevo orden mundial. ¿Sabe qué es lo interesante? Mire, hubo países en Europa que tuvieron necesidad de ayuda de otros países con esto de la pandemia. Italia, por ejemplo, España, cuando las cosas se pusieron difíciles y ellos no tenían los recursos, la economía, nada para salir adelante. Ellos le pidieron ayuda a los otros países de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, pero Alemania, que era quien estaba liderando la Unión Europea, no le quisieron dar ayuda. Le negaron la ayuda a Italia. Y entonces, ¿qué pasó? China estuvo presta, la Unión Soviética estuvo presta, ellos de inmediato mandaron ayuda, mandaron mascarillas, mandaron todo lo que necesitaban estos países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay países que están considerando, bueno, me trata mejor China que la misma Unión Europea. Y entonces ahora hay como una competencia a ver quién se gana más los países del mundo para que estén bajo cuál imperio. Bien, vamos a hablar de algo que nos concierne como cristianos, obviamente, porque ante la pandemia del COVID-19 han surgido muchas teorías conspirativas acerca del nuevo orden mundial. Apareció por ahí en Facebook, y todo lo que aparece en Facebook no es muy confiable, que el coronavirus, que sí tiene cura, porque había sido creado en laboratorio para poder inventar la vacuna, para poder tener control de toda la gente a la cual vacunaran, que esto era el mecanismo del nuevo orden mundial. Y según ellos y estas noticias, se va a lograr a través del ID 2020, ya le voy a explicar lo que es ID 2020, de Bill Gates, que dicen que a través de la vacuna le va a insertar un microchip a la gente. Y claro, inmediatamente la gente comienza a pensar que ese microchip es la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es el ID 2020? ID quiere decir Identidad Digital, 2020 pues el año en que estamos, y esto es una entidad fundada entre el 2017 y el 2018 por la Fundación Rockefeller. Ya le dije que está entre uno de los Illuminati. Por Microsoft, que era propiedad o es propiedad de Bill Gates, pero ha renunciado a trabajar en Microsoft para dedicarse totalmente a lo de las vacunas y a la filantropía. Y también está involucrado en ID 2020 Gavi con B dental, es The Vaccine Alliance, que es los que están ahí involucrados, es la fundación de Bill y Melinda Gates y laboratorios muy importantes a nivel del mundo, que son los que están trabajando para encontrar la vacuna contra el coronavirus, la vacuna contra el SIDA y otras cosas importantes. Entonces, ID o Identidad Digital 2020 es un polémico emprendimiento del magnate Bill Gates. Ahora, lo que lo hace más peligroso y complicado es que ahora está asociado la dinastía financiera de Rockefeller. En este proyecto, lo que se propone en ID 2020 es la digitalización global con datos biométricos y tecnología blockchain de las personas. No sé si se acuerda que entre las 10 innovaciones tecnológicas aparece blockchain. ¿Qué es blockchain? Quiere decir cadena de bloques. Es una base de datos pública, compartida, descentralizada, que funciona como un libro donde se registran las operaciones de compra-venta de cualquier individuo y cualquier tipo de transacción que ellos hagan en las tiendas o que pidan virtualmente, etc. Ahora, si lo que están tratando de hacer es una base de datos biométrica, ¿de dónde surge lo del microchip? El 18 de marzo del 2020, ante una pregunta sobre los cambios en el funcionamiento de las empresas durante la pandemia,
Gates habló de la posibilidad de tener un certificado digital para los registros de salud, pero él nunca dijo que le sería implantado un microchip. Ahora, esto se relaciona con esfuerzos que están haciendo para crear una plataforma digital de código abierto. ¿Para qué? Bueno, según ellos, para saber quién tuvo COVID, quién no tuvo COVID, quién recibió la vacuna, quién no recibió la vacuna y poder saber desde una computadora centralizada, digamos, todo lo que ocurre a nivel del mundo en relación al COVID-19. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13, verso 14. Aquí vamos a hablar de lo que dice de la marca de la bestia. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Vamos a hacer un resumen de lo que aparece en Apocalipsis 13. Dice que lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto usted lo encuentra en Apocalipsis 13:8. Fíjese bien, los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ok, usted que me está escuchando, usted es salvo por la sangre de Jesucristo. Usted ha recibido al Señor Jesucristo por fe. Por lo tanto, usted es uno de los que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces usted no tiene nada de qué temer. Usted no va a adorar a la bestia. Sí, solo los que no están escritos en el libro del Cordero. Dice que la herida en la cabeza que es sanada, tiene que aparecer eso, Apocalipsis 13:12, que requiere que haya una imagen que hable, Apocalipsis 13:5, estos son como requisitos, y que tiene que haber adoración mundial obligatoria, es el anticristo y el falso profeta. Usted no va a ser engañado. Usted conoce a Cristo, usted conoce al verdadero profeta, no tiene por qué confiar en el falso profeta. Apocalipsis 13 del 14 al 18 nos habla que el número 666 es un número de hombre, dice, en contraste con el número de perfección, que es el número 7. El número 6 repetido 3 veces implica trabajo interminable del hombre. Podría ser también que este sea un valor numérico de un nombre, lo dice allí, que es un nombre de hombre. La marca de la bestia de la que habla Juan representa la lealtad de sus seguidores, de la bestia. Nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Esta marca en la mano derecha o en la frente no es una marca literal, es el contraste a lo que leemos en Éxodo 13:9, donde Dios le mandó a su pueblo que lleven su ley en la frente y en la mano. La frente y la mano representan, amados, la convicción de la verdad y las acciones de la verdad. ¿Qué es lo que dice Éxodo 13:9? Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿Sí? Es una señal espiritual. Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, Dios también manda a sellar a sus siervos, y nosotros sus siervos seremos sellados en la frente, y es una marca espiritual.
Y Apocalipsis 9:4, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Pero usted y yo tendremos el sello de Dios en nuestras frentes porque estamos escritos en el libro del Cordero. Entonces, amados, en resumen, el COVID-19 va a cambiar nuestro estilo de vida, pero no necesariamente el nuevo orden mundial. Lo primero es que la iglesia necesita estar informada y entender lo que significa todo esto, no solo repetirlo. Esto no pasará mientras los países democráticos estén dispuestos a defender y conservar sus valores. Solo habrá una agudización de los conflictos y problemas que ya se venían desarrollando en todo el planeta antes de que se propagara el virus. Ahora, ¿qué debemos de hacer como iglesia? Preparar a nuestros jóvenes, lanzar personas íntegras a las posiciones de gobierno natural de nuestra ciudad y de nuestro país. Pero de verdad hagámoslo. No los metamos en religión, permitamos que ellos aprendan de política internacional, que ellos sepan cómo posicionarse en el gobierno con convicciones firmes, con estructuras sólidas. Ahora, hoy día hay ministros de Dios que piensan que la cuarentena o el confinamiento, que incluye haber cerrado los templos y actividades ministeriales, fue un plan diabólico para detener a la iglesia, preparando así o propiciando que mientras tanto se estén aprobando leyes y normas del nuevo orden mundial que son contra Dios. Ahora, no todos los países exigieron confinamiento. Esto mueve a que algunos ministros quieran forzar la apertura de los templos, pero bajo muchas restricciones y condiciones. Yo me pregunto, ¿para qué quiero reunirme yo en el templo si los ancianos no podrán? Ni los niños tampoco, los enfermos menos. Bueno, quiero decirle que para empezar, yo no estaría apta para entrar porque soy mayor de 65 años, entonces no podría reunirme con mis hermanos. Y otra cosa importante, amados, que aunque es cierto que se están aprobando leyes que son anti Dios, eso ya estaba en el corazón de la gente, eso ya estaba en el pueblo. Y aunque las hagan legales, no son legítimas ni nunca serán legítimas delante del Señor. El nuevo tiempo de Dios está por encima del nuevo orden mundial. Así es que acuérdate, levántate, resplandece, edifiquemos el reino de Dios en toda la tierra. Hay naciones que adoptaron diferentes modelos delante del COVID. Hay países como Suecia que en plena pandemia la gente está saliendo a veranear a los parques y la máxima autoridad de salud en ese país y el gobierno sueco han permitido que la mayoría de los negocios abra, que la vida diaria continúe a pesar de la amenaza. Ellos dijeron no al encierro preventivo y esta medida solo la aplicaron para personas mayores o con condiciones de salud un poco crónicas. Pero a los menores de 65 años y en buen estado de salud le dijeron que llevaran una vida normal. Entonces, no todos los países realmente optaron por el confinamiento. Hubo países como Taiwán, que es uno de los pocos en el mundo que no estableció un confinamiento preventivo ni paralizó gran parte de las actividades del país. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué el resultado positivo de Taiwán? Porque ellos estaban preparados para atender la enfermedad y actuaron rápido. Y una de las medidas que ellos adoptaron es que la cuarentena era obligatoria de 14 días para aquellos habitantes que venían del extranjero. Eso fue clave para que no contagiaran a su gente. Usted va a ver allí algunas estadísticas que yo me puse a hacerlas en base a habitantes, porque a veces nos dicen hay tantos millones o miles o qué sé yo de gente infectada. Y nos parecen números exorbitantes, pero hay que verlos en relación al número de habitantes que tiene el país. Estas estadísticas yo las calculé en base a los infectados reportados hasta el último de mayo, en base a los habitantes del país. Pero quiero que observe, por favor, en la columna derecha están las muertes que hubo. Y luego yo calculé el porcentaje de muertes en base a los infectados. Si usted ve Suecia,
el porcentaje de infectados fue de 0.35%, a pesar de que ellos no tuvieron confinamiento. Pero veamos países, por ejemplo, como Argentina, que es que los números nos parecen bárbaros, tremendos, pero el porcentaje de infectados solo es 0.03%. Y Honduras solo tiene 0.05% de infectados en base a sus habitantes. Y luego en la columna de la derecha usted ve la mortalidad. O sea, es diferente en cada país. No tenemos el tiempo ahora de ver cuáles son las diferencias. Tiene mucho que ver con la inmunidad de las personas. Interesantemente, Haití, que es el que tiene quizá menos recursos económicos, menos facilidades, es el que tiene más baja mortalidad, probablemente porque la gente que no tiene muchos recursos está acostumbrada a vivir entre la tierra en unas condiciones insalubres y eso les hace generar una mayor inmunidad. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer, amados? Esta es una palabra para usted. Agárrela para usted. ¿Cuál es nuestra protección? Número 1, no dejar de orar por cobertura divina, declarar su palabra. Número 2, fortalecer nuestro sistema inmune, tomar vitamina C, que se encuentra en el chile rojo, en la papaya, los cítricos. También hay tabletas de vitamina C. Vitamina D. Eso lo obtenemos al exponernos al sol o podemos tomarla en cápsulas. El zinc y el selenio. Podemos obtener zinc en nuestra dieta. Las fuentes alimenticias que lo tienen son la carne roja, los mariscos, las legumbres, las semillas o nueces y el chocolate negro. Y también hay zinc en tabletas. Y los alimentos ricos en selenio son los mariscos, las nueces, el pollo, la carne de res, los vegetales de hojas verdes y las legumbres. Seguimos, ¿cuál es nuestra protección? Evitar el estrés y el miedo en nuestra vida. Hacer ejercicio diariamente. Dormir unas 8 horas diarias. Tomar 2 litros de agua al día. Lavar nuestras manos con agua y jabón siempre. Mantener la distancia física unos con otros de 1.8 metros. Usar la mascarilla cada vez que salga de casa. La mascarilla es altamente efectiva. Si ambas personas usan la mascarilla, la protección es del 90%. Si solo uno, baja al 70%. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y cuál es la acción que debería de tomarse? Los síntomas pueden ser dolor de cabeza intenso, fiebre fuerte y persistente, cansancio, debilidad, tos seca y dificultad para respirar. ¿Qué hay que hacer si se tiene alguno de estos síntomas? Acudir al centro hospitalario a la mayor brevedad. Ya hay tratamientos efectivos para el estadio temprano. Autoaislarse en casa o donde sea posible mientras está tomando el tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que nos conviene como nación o qué le conviene a las naciones? ¿Saben lo que conviene? Que se infecte el 70% de la población con pérdidas mínimas. Esto proveerá la inmunidad del rebaño. Yo sé que suena alarmante lo que le estoy diciendo, pero le estoy hablando la verdad. Los jóvenes y los que tienen un sistema inmunológico fortalecido estarán bien. Recordemos que un alto porcentaje será asintomático, no van a tener síntomas. Sepa que la incidencia en niños es casi nula, pero sí lo pueden transmitir. Ya se sabe que la hidroxicloroquina o plaquenol es un medicamento profiláctico, o sea, preventivo, en una dosis de 400 gramos por semana, pero solo deben tomarlo las personas que tienen alto riesgo, mayores de 65 años, con problemas de diabetes, problemas de tuberculosis o algún problema anterior de hipertensión o cardíaco, etcétera. En dosis profiláctica, el plaquenol no produce toxicidad, solo es en dosis terapéutica para tratar ya el COVID. Ahora, si todos quisieran tomarlo, nunca alcanzaríamos la inmunidad de rebaño. Entonces, por favor, no trate de conseguirlo, no trate de automedicarse, porque eso nos impide obtener la inmunidad de rebaño y entre más tardemos, más va a tardar el país en estar saludable. El
virus dejará de incomodar, dejará de molestar cuando hayamos aprendido a vivir con él y la gente ya tenga anticuerpos, ya haya desarrollado anticuerpos contra ese virus. Le estoy hablando la verdad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No desestimemos los efectos del virus, pero no entremos en pánico. Hagamos lo necesario. ¿Qué es lo mejor? Fortalecer nuestra inmunidad para poder batallar y combatir al virus. No comparta mensajes que no tienen origen confiable. No crea todo lo que se publica. No tomemos a la ligera las cosas y no opinemos sobre temas que desconocemos. Por eso le quise informar, porque a veces opinamos sin conocer a fondo las cosas. Mantengamos la fe, mantengamos la paz, mantengamos la calma en medio de la situación. No juzguemos a los pastores que quieren abrir ya los templos. No juzguemos a los pastores que tienen miedo de abrir los templos. Oremos mucho por los que deben tomar decisiones cada día. Dejemos de criticarlos. Seamos compasivos con aquellos que se han infectado. No los veamos como perros rabiosos. Y sobre todas las cosas, afinemos el oído para escuchar a Dios en todo momento. Amados, miren, la vacuna contra el COVID-19 todavía va a tardar un tiempo. Y aun cuando esté, no sabemos. Pero la vida sigue y con el Señor dentro de nosotros vamos a vencer. La sangre de Cristo tiene poder, pero la obediencia también. Obedece, amado. Estarás bien, estarás a salvo, estaremos seguros. Yo quiero dejarle a usted con una palabra de vida y de bendición. Quizás fue mucha información, pero le va a servir para poder responder cuando le estén mandando a usted mensajes y le digan, haga esto, haga lo otro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando y creyendo que tu Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, es capaz de producir la revelación adecuada y necesaria que cada uno de mis hermanos necesita. Que tu Espíritu Santo nos fortalece, Señor. Que tú eres nuestro mejor Señor, nuestra mejor fortaleza para el sistema inmunológico, que podemos estar confiando en ti y en tu palabra y podemos aplicar tu palabra cada día de nuestra vida, pero que también, Señor, vamos a seguir las instrucciones que aquí se nos ha dado. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Espíritu Santo, queremos hacer todo lo que tú nos indiques hacer. Declaramos que no dejaremos de adorarte, no dejaremos de adorar el nombre del Señor, no dejaremos de proclamar el nombre de Cristo, no dejaremos de hablar del Señor Jesucristo. Estaremos más llenos de su vida cada día. El virus no nos vencerá. Sabemos que es riesgoso, pero no nos vencerá, porque el Señor Jesucristo está con nosotros. Él es el Rey y Señor de nuestra nación y de las naciones de la tierra. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que todas las naciones te adorarán. Sabemos que tu palabra dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Y así será. Y nosotros seguimos declarando y proclamando, Señor, que viene la ola más grande de avivamiento sobre Honduras, que viene la visitación poderosa del Espíritu Santo, para que muchos que no te conocían te conozcan. Creemos, como se ha profetizado, que de San Pedro Sula saldrá una ola poderosa de salvación y avivamiento para las naciones. Nosotros creemos a tu palabra y creemos a tus profetas. Señor, gracias porque nos has guardado. Gracias por tu cobertura. Gracias por tu protección. No tendremos temor de nada. No tendremos temor del microchip. No tendremos temor de la marca de la bestia. No tendremos temor de que nos controlen. No tendremos temor del ocultismo. No tendremos temor de nada que quiera hacer el hombre, porque tú eres más fuerte y poderoso y tú eres el que nos libra de nuestro adversario. Amén. Benditos sean en el nombre de Jesús y hasta la próxima. Para mayor información, comunícate con nosotros.